Yo creí que a la segunda semana yo me quería devolver. ¿Por qué? Como era ese primero, como uno llegaba, no conozco el idioma, entendía muy bien, hablaba como picapiedra. Caneca de me abriera sola, a que la gente me parara cuando uno quería pasar la calle, que la gente parara en el carro. Acá, a manejar un Volkswagen, que las motos acá no te dejan en nada manejar porque eran así pues por todas partes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aquí en Suiza. Hoy tenemos una invitada que estudió conmigo en la universidad en Colombia hace muchos años. ¿Hace cuánto ya? Más de 20. Estudiamos juntas ingeniería biomédica y hoy está con nosotros para hablar de muchos temas interesantes. Ana se fue para California también hace casi 20 años a una experiencia de babysitter. Y yo quería, bueno, primero darte la bienvenida, Ana, y segundo, empezar por ahí. Cuéntanos cómo fue esa experiencia, cómo decidiste irte para California, por qué terminaste allá. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Y sí, son muchos años de ya conocidos. Bueno, en California, pues me fui de au pair. Estaba en una crisis súper interesante en la carrera. Como biomédica, estábamos en octavos de semestre y yo decía, ay Dios, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, nada me llama mucho la atención. Lo que me llama la atención realmente que era como todo el diseño técnico y de ayudas con lo que uno entra muy emocionado, pues, hacia hacer prótesis, órtesis, de ayudas técnicas. No veía que iba a ser una vida fácil por ahí. Entonces yo decía, no, clínica, qué pereza, yo no quiero el voltaje de clínica, tampoco quiero vender equipos, tampoco quiero estar en un laboratorio encerrado todo el tiempo. Entonces me empezó a dar como una crisis de carrera que yo dije, pucha, me tengo que largar de acá. Y apareció esta propuesta que es de au pair, que uno se va parte como niñera, pero también parte es experimentar la vida en Estados Unidos siendo parte de una familia, siendo parte de una familia americana. Entonces llegué a California y fue una experiencia espectacular. O sea, la familia que me tocó es hermosa. Tenían dos niños, Eliana y Abraham, y los papás, pues el papá era psiquiatra. Y es psiquiatra, ellos todavía están por ahí, y la mamá era economista. Entonces era una familia pues súper interesante. Las estaba como a 10 cuadras de la playa, entonces eso era como, ay Dios, ¿qué es esto tan espectacular? Y bueno, la experiencia es bastante, yo digo que son pues como un antes y un después. Mi vida es un antes y un después de California. Yo me acuerdo que nos vimos por allá, tú estabas en Santa Mónica, que es un sitio muy lindo, y te quería preguntar qué fue lo más retador de esa experiencia. Yo creí que a la segunda semana yo me quería devolver. ¿Por qué? Como era ese primero, como uno llegaba, no conozco el idioma, entendía muy bien, hablaba como picapiedra, pero podía hacer las cosas. Y era como, no sabía si iba a aguantar el voltaje de los niños. Yo no estaba tan acostumbrada a cuidar niños chiquitos. Entonces decía, ay, 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 ay. Y en ese momento éramos tres niñeras que trabajábamos en la casa, entonces nos relevábamos. Cada 8 horas cambiaba una. Y pues para los primeros días, para las primeras semanas, ellos ¿Pero no eran habían entendido que... tres au pairs o solo tú No, au pair? yo soy au pair y las otras dos eran niñeras oficiales. Y así fueron los primeros 3 meses, pero al principio uno tiene un día y medio, un día obligatorio que no trabajas. Y medio día, pues es como 45 horas a la semana, algo así. Pero mi host no tenía clara esa regla que uno tenía el día libre. Entonces yo trabajaba y en mi tiempo libre eran las 8 horas o las 16 horas que no que trabajaban las otras niñeras. Entonces, qué voltaje, o sea, era rote, rote, me sentía como en clínica, rote, 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 entonces eso me abrumó un poquito. Pero ya una vez como que todo se organizó, ya era, incluso extendí el tiempo, me quedé 6 meses más allá, pues porque estaba enamorada, enamorada de todo. Yo para ese entonces, y encontré un equipo muy cerquita, entonces...
también mi host mom dijo como no, yo voy a hacer todas las investigaciones primero, que esto sea legal, que no le vayan a, o sea, a meter alguna cosa por ahí rara. Y ya ellos me llevaban incluso las primeras veces hasta que ya conseguí amigos por allá que me transportaban. Entonces eso también como yo tenía una afinidad, encontré un grupo de afinidad en algo que de verdad me gustaba mucho. Oye, una Entonces, bueno, pregunta, pero antes, ¿cómo llega? O sea, no tenías como claro qué querías hacer después de la carrera, que nos pasa a muchos, pero no ¿cómo, tenía pero cómo llega esa idea de ser au pair? O sea, o sea, ¿qué querías hacer? O, no sé, porque con hay opciones eso. de au pair, o hay opciones de trabajar en un parque de diversiones, ¿por qué au pair? No, ni idea, o sea, como esas cosas que una compañera de la universidad estaba averiguando. Yo solamente me quería alargar, o sea, como yo necesito un break que parezca muy legal, entonces que no estoy abandonando esto. Y me acuerdo, Aleja llegó con la idea que ella se quería ir y entonces pues nosotros tampoco teníamos como una manera de financiar, pues mi papá como un intercambio largo y en este te pagaban bien, ibas a casa de familia, como que todo sonaba súper bonito. Y empecé a ir a las charlas que promocionaba la gente. Yo ya esto está muy chévere. La verdad no busqué nada más. O sea, fue como ella dijo, ah, yo quiero y yo me antojé. Fui, posible, me pagan, yo me puedo subsidiar esto. Me voy a hacer un break. O sea, absolutamente cero expectativas de Me nada. encanta Yo sabía que tenía, esa audacia que uno tiene en la adolescencia, ¿no? Como que no dimensiona los peligros, no dimensiona los riesgos y simplemente se lanza a hacer. Me encanta. total, como de lo que salga de acá súper bien, nada, aprender inglés y ya, a desconectarme de esta realidad que no me está pareciendo tan interesante. Ana, tengo una pregunta. Para este rol de au pair, ¿hay algún tipo de preparación? Pues les dan como algún curso de cómo cuidar niños, como qué riesgos hay que tener en cuenta, no sé, que si un niño se cae de más de 2 veces su altura, hay que llevarlo al hospital inmediatamente. Este tipo de cosas se las enseñan. Sí, mira, ahora tiene que validar acá en Colombia que has trabajado con niños, entonces tienes que cumplir unas horas trabajando, pues yo lo hice en una guardería y yo entrenaba también artes marciales a niños chiquitos, entonces me valieron como esa experiencia y cuando uno llega ya la primera semana estás en una escuela en Nueva York, donde te muestran todo, o sea, eso sí es como estas son todas las, todo lo que tienes que tener en cuenta. Pues me acuerdo mucho que eran cosas tan sencillas como cuando usted vaya a cocinar, deje los mangos de las ollas hacia atrás, no los ponga hacia adelante, que el niño pasa hacia así y se tumba eso, cosas así específicas. Entonces, cómo hacer primeros auxilios, cómo, pues, cómo tener en cuenta cosas muy básicas, no juegue con pitas, nada alrededor de las ollas, no juegue con bolsas, pues sí, el carrito, pues que acá no es tan común que los niños anden, bueno, ya sí un poquito más, pero en el car seat, para mí eso era súper nuevo en esa época, pues todo. Entonces, no, sí, era una semana, fueron 6 días creo que era, de entrenamiento así full, como en lo básico, cómo no hacer que su niño se caiga y pase un accidente. ¿Las otras compañeras niñeras amables, te hiciste amigas de ellas, te dieron algún tip o chocaste con ellas ahí al llegar? No. No, al principio, ay, no, eso es al principio conocimos a una gente, pero era de Sudáfrica. Vea, yo no les entendía nada. Yo decía, ay, yo pensé que yo sabía inglés, pero ¿qué es esto? Entonces ellas me hablaban y yo era así súper formal. No entendía nada. Entonces Y ellas uno se iban para asiente con la California. cabeza. Sí, y todas se ríen, usted también, pues. Sí. Mimetícese para sobrevivir. Y ellas iban para California, estaban cerquitas, pero claramente pues era súper difícil hacer una amistad real. Yo creo que era más la cara de tierra, como que nos sentábamos horas. Uno terminaba las clases en Nueva York como a las 5 o 6 de la tarde y ahí te daban libre pues como para la comida y para lo que quisieras. Y nos sentábamos todas las noches en unas salas que habían a escucharlas hablar. Pero pues y ya después conocí a una argentina que sí vivía muy cerquita, pues ellos tienen como el CC, es una persona que está en el barrio, como en la zona, y hay una reunión mensual donde todas las au pair del área
se reúnen y hay actividades, entonces fuimos a hacer kayak, a caminar, a cocinar, bueno, y ahí se crean como unas amistades, pues entonces ahí conocí a Soledad, que fue mi amiga íntima, íntima. Entonces incluso pues ella vivió cuando yo me fui de vacaciones, se fue a vivir a la casa de nosotros porque se quebró las costillas y a ella sí le pasó de todo, o sea, se quebró la costilla haciendo óper con un niño que se creía invencible, entonces la mamá le El dijo, hombre no, qué pena, araña. yo no te puedo, sí, y con un bebé recién nacido, entonces, pues no, no puedo seguir acá, yo necesito a alguien que me ayude, mi familia ya tenía los niños un poquito más grandecitos, entonces uno los podía manejar pues como más fácil sentado en una silla, o sea, no tenías tanto voltaje. Entonces, el tiempo que yo me fui de vacaciones, ella estuvo en la casa de nosotros y vivió y cuidó a los niños y todo, pues como Y, ya la familia la conocía también, que era parte del clan. y a los niños, o sea, ¿a la familia le interesaba que los niños aprendieran español o no sabían nada? ¿O si les interesaba? Pues siempre era como un interés, pero no era como una necesidad. Entonces, uno así empieza con las canciones y a decirles cosas, pero alguna vez ellos me decían como, en español yo le decía, ¿usted qué quiere? ¿Quiere pan o quiere tostada? Y ellos, you're funny. De una me hacían el comentario como, no quiero hablar en español. Y bueno, pero las canciones sí. Cantamos mucho en eso. Ay, no me acuerdo tan. Ay, no, voy a contar una cosa súper charra. Imagínense que para la época estaba de moda Johnny Rivera, un artista de música popular. Entonces esa noche me tocaba dormir a los niños y pues o sea, las canciones que yo me sabía para entonces de canciones de niños chiquitos, pues los pollitos dicen y todas esas cosas. Entonces alguna vez, bueno, estábamos ahí ya en la cama acostados, él estaba acá y me dijo, cántame una canción. Vea, yo creo que esas son las palabras que bloquean más la mente humana. Yo no, yo As, no me acordaba de nada. ¿Ah? Cuéntame as, un sí, chiste. como Cuando uno le dicen, as, cuéntame un chiste y es uno. No se Sí. me ocurre ninguno en este momento. Pues a mí yo no porque solamente se me ocurrió cantarle soy un hombre sincero, no tengo compromisos. Era y, la única canción que yo me sabía en ese momento. y le gustó al niño. Y él dice que no, Destapó el tetero. cántame, sí, sí, cántame más despacio. Y yo, ay, soy un hombre sincero, no tengo compromiso. Ay, yo me quería, yo salí de esa pieza, el niño se quedó dormido. Funcionó. Después funcionó, pero yo ese día me reía sola afuera de la habitación y yo dije, ¿qué es este descaro? O sea, no me hace los pochitos dicen, ni la iguana que toma café a la Ni hora el del pájaro té. carpintero. Nosotros nada, tenemos una colección inmensa de música. Y antes me ocurre, o sea, una canción que de hecho pues no deja ningún mensaje como espectacular para los niños, pero Pero a nada funciona. La entonces, puedes patentar porque todo lo que sirva para hacer dormir a un niño es demasiado valioso para la sociedad. sí, totalmente de acuerdo. Ana, conectado con eso, ¿qué tan difícil fue la comunicación con los niños en inglés? Porque yo siento que cuando uno se logra comunicar en un idioma que no es su lengua materna con niños, como que ya alcanzó otro nivel. O sea, es como el nivel más avanzado de comunicación. Porque claro, ellos hablan a media lengua, pronuncian mal muchas cosas, uno también. Entonces es como ese encuentro de dificultades en la comunicación. ¿Cómo te fue con eso? Sí. No, pues, a ver, la niña tenía 5 años y hablaba hermoso, ella hablaba perfecto y le encantaba enseñarme cosas. Entonces todo el rato como me corregía o, bueno, no, al principio me decía como, ellos me decían siempre Ana María, vamos a jugar a... Y yo, bueno, vamos. No sé, yo... La guerra. Entonces yo me quedaba así como sentada esperando que pasara la acción y ella dice que hazle pues y yo no, empieza tú. A ver qué tengo que hacer. Entonces, bueno, entonces así empezamos como a tener las conversaciones y ella empezó a entender que yo no pues, era capaz de procesar esas historias de gran magnitud y tenía demasiada paciencia.
Entonces me decía cosas como, quiero un vestido que es sweater. Y yo, ¿qué? ¿Qué es sweater? Y yo no, dígame más, que yo no entiendo esas palabras, dígame más. Entonces yo empezaba y me hacía demostraciones y sacaba los libros y me decía, Swirl. Entonces era hermosa. Y con el chiquito tenía lo que tú decías, tenía 2, 3 años, estaba aprendiendo a hablar. Entonces uno ya entendía, pues como por la repetición, tampoco es que tuvieran un léxico súper avanzado, entonces no decía sunscreen, sino que decía conscreen, yo no quiero conscreen, yo no quiero conscreen, y pues, entonces uno ya sabía que estaba diciendo como por el voltaje pues que era el momento. Entonces yo creo que a pesar de que pueda ser muy retador, son los mejores profesores. Entonces ¿Les leías fue también? chévere. ¿Te hacían leerles cuentos de niños o no? Sí, no a niños porque ellos eran fanáticos, o sea, la niña era de princesas, entonces todo, pero el niño era de Superman. Amaba a Superman, pero Mal. así mal. Tenía una camiseta y eso se la ponía todos los días. Me toca lavar toda esa camiseta diario porque eso olía a Chitos con guardería. Se le rompió y eso fue el drama, entonces me tocó cortarle la camisa y ponerla. Entonces al final era como leerles el libro, pero actuarles el libro. Entonces, claro, no faltaba el villano que hablaba en español. Entonces aprendí mucho de Superman y el universo De de superhéroes. superhéroes con ellos. Ajá. Ana, ¿hubo algo que te generara choque cultural? ¿Tú sientes que en California se vive muy distinto a como se vive en Medellín? Sí, total. Yo llegué, pues varias cosas. Lo primero es que me parecía así como la cara que ustedes hicieron ahorita de 3 niñeras, ¿para qué? Eso me llamó mucho la atención, que uno no, pues que el tiempo que los papás le dedicaban a los hijos, ellos eran muy mayores ya, o sea, creo que la mamá tuvo la primera bebé cuando tenía 45 años. Entonces ya no tenían tantas ganas de ser, pues del voltaje que implica cuidar a tus niños a nada. Entonces Tenían, necesitaban todo el. no tenían nada, pero tenían pues los recursos para pagar 3 niñeras. Tenían la Sí, plata. total. Entonces ella decía, por ejemplo, se enfermaban y ella era germofóbica. No era, o sea, ustedes no se imaginan que una gripa, era en esa casa un drama absoluto De porque ella tenía guantes, que ponerse tapabocas. guantes para limpiarse los mocos y no que esto es, no hay lío. No sale con agua y jabón. Eso me llamó mucho la atención. Lo otro fue que, pues acá la limpieza es, uno es como más o menos estricto con barrer, trapear la casa, sacudir, y allá pasaba acá 8 días y no había ni siquiera trapeadora. Entonces eso me llamó muchísimo la atención, porque uno caminaba toda la semana en pegote de jugo, en pasta, en animal, pues como en cosas que uno decía, pero ¿qué es esto? Y el niño estaba en ese proceso de aprender a quitarse los pañales y la manera de enseñarlos a ellos era que se sintieran incómodos en ese momento. Entonces le quitaban los pañales, pero no le ponían nada más. Entonces limpiaba chicho. Si el niño no tenía como ese concepto de ir al baño, se orinaba y se Y poposeaba. eso no era Entonces no alfombrado, era. que eso es como muy típico de Terrible. los Había parte. norteamericanos. Uy, Sí, la sala tenía alfombra, pero aparte como los corredores de la cocina, todo. Entonces allá todos los días había que cambiar las sábanas de la cama porque todos los días pues teníamos un accidente. Claro. Todos los días era uno limpiando con trapitos, todo lo, todo el desorden. Entonces eso también, eso sí fue una cosa que yo dije como, ¿qué es esto? O sea, esto sí está un poquito pasado de ligas, pero al final se acostumbra a todas esas cosas. No, y lo otro, por ejemplo, cuando yo volví, bueno, allá es que yo creo que eso distorsiona un poquito la realidad, porque las familias que pueden costear un pero que están dentro del programa son familias de muchos recursos económicos. Entonces mi carro, por ejemplo, yo molesto mucho porque ahí me entregaron un Audi, ese era el carro de la niñera porque era manual y las otras niñeras no sabían manejar un carro manual, tenía que ser automático, entonces yo tenía un Audi para mí solita. Entonces, claro, uno se empieza a meter que uno te pertenece como a quejaste. este. No, yo dije como que, ay, no, ¿qué Un voy a Audi. hacer con pagar la gasolina del carro? Pero. Entonces,
Bueno, uno se empieza a meter como y se disocia un poquito de la realidad que tú estás viviendo ahí, aprovechándote de unos recursos muy interesantes, pero que uno no aporta ni genera ese tipo de recursos. Entonces, cuando yo llegué a Medellín, yo decía, ay, no. Manejaba un Volkswagen en la casa de mis papás, siempre había un Volkswagen Escarabajo. Divino, sí, yo me acuerdo. Yo llegué a manejar un Audi, a que la caneca de mi abriera sola, a que la gente me parara cuando uno quería pasar la calle, que la gente parara en el carro. Acá, a manejar un Volkswagen, que las motos acá no te dejan en nada manejar porque eran así pues por todas partes. A la ciudad me olía maluco, pues claramente el valle concentra un poquito más los olores, al calor. A nosotros nos gusta estar juntos a toda hora en todas Empatota. partes. Entonces uno anda como aprisionado en la ciudad. Vea, yo llegué, casi que no cojo el carro, no era capaz del susto que me daba manejar acá, pues como por el tráfico. Y manejé el Volkswagen, la primera vez que lo manejé, estuve molida 2 días. Claramente, pues yo no odio un Volkswagen. Mucha fuerza. Entonces yo decía, ay no, cómo era de bueno ser multimillonario. Ah, no. Ana, ¿pensaste en quedarte en California? Y pues yo estaba muy enamorada. Entonces sí tenía como planes de, pues no de quedarme, sí de volver, terminar la carrera. En algún punto ya dije, ya después de 8 semestres ya Ana María, pues es pendeja si no terminamos esto. Entonces, y tenía ese compromiso que ya había conseguido la otra práctica en Argentina. Sí, termino todo, cierro este capítulo porque todo hay que cerrarlo y me devuelvo para California, pero como cosas de la vida, uno solamente entiende los puntos mirando para atrás. Y no me dieron la visa, me negaron la visa 6 veces después de eso y ya dije como que, ay, yo creo que no me convenía, Oye, pero pero sí siempre. o sea, pero la visa para irte de como de turismo o para irte a estudiar o trabajar o qué complicado No, allá. a uno le dan, o sea, antes para volver pedía la de turista, Ujú. pero no Te funcionó. funcionó. Oye, tú estabas diciendo que tú te abriste, pues, como una comunidad que jugaba, no sé si te escuché bien, balonmano, ¿cierto? O balonmano. Vale, hermano. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿De ahí todavía conservas amistades? ¿Te hizo más amable el tiempo? Y la otra pregunta que tenía es, ¿te tocaba siempre como en el mismo horario que tú decías que hacías como guardia? ¿Siempre te tocaba a ti la noche? ¿Cuándo tenías, cómo era? ¿O iban así como alternando? ¿Cómo era la cosa? Y eso sí. No, lo del balonmano fue una cosa espectacular, espectacular, porque era como la base del equipo era latina. Entonces estaban los amigos de El Salvador, estaban los amigos de México, estaban los amigos de Argentina y estaban claramente las otras nacionalidades. Pues entonces era como un espaciecito donde todos compartíamos la misma pasión, porque eso es que a uno le den golpes por recibir una pelota, eso es pasión. Era la misma pasión y entraban después todas las otras nacionalidades que se unían como en ese, ay, yo no sé, en ese espíritu deportivo que es tan espectacular. Entonces ahí había gente de todas partes y hacíamos fiestas y salíamos de jugar y se iban a tomar cerveza los que podían por la edad, entonces nos quedábamos hablando. No, eso fue divino. Entonces era todos los fines de semana en ese plan. Y de ahí salió mi novio con el que estaba pues en esa época por el que casi me devuelvo. Entonces también además de eso pues habían otros intereses. Y con las niñeras, pues al principio sí, los 2 primeros meses que ellos fueron los, 2, 3 primeros meses que ellos fueron los que nos dieron como, que me dieron ese etapa como para saber si yo sí iba a ser capaz con el asunto de cuidar a los niños sola. No, los niños salían del colegio a las 9. Entonces, sí, empezaban clases a las 9, entonces toda la mañana era como organizarlos, empacar las cosas para el colegio, hacer los desayunos, llevarlos. Y por las tardes, cada tarde una niñera tenía un turno. Y yo completaba siempre como después de las noches. Entonces ellos trabajaban 4 horas de 3 a 7 y de 7 a 9 o a la hora que ellos fueran a acostar, yo estaba con los niños. Y era casi siempre en semana. Ay, bueno, ya cuando se organizaron, ya las otras 2 niñeras dejaron de trabajar pues con nosotros
Y ya eran todos los días trabajaba en esos mismos horarios. Trabajaba por la mañana, los organizaba para ir al colegio, después por la tarde los recogía, me quedaba con ellos hasta las 7, 8 de la noche y los sábados trabajaba a mediodía. Y ya los papás pues se encargaban de ellos el fin de semana. Porque al papá sí le gustaba más los niños y tenía como ajá, más ganas de estar con ellos, de jugar y bueno, y hacer desorden y todo, solamente que él tenía 4 empresas, entonces en semana siempre le tocaba pues 4 actividades diferentes, entonces le tocaba voltaje en semana. Claro que sí. Ana, cerrando este capítulo de California, ¿tú qué crees que puede aprender Medellín de Santa Mónica, California y Santa Mónica de Medellín? Motos. Motos, por favor, aprendamos a manejar motos. Aclaro, porque es que en Medellín hay un barrio que se llama Santa Mónica, por eso aclaro, Santa Mónica, California. Es súper charro, yo crecí en Santa Mónica, Colombia, Medellín, Ajá. termino en Santa Mónica, California. No, yo creo que son muchas cosas, o sea, es que son ciudades muy diferentes. Al final de cuentas, California yo creo que es uno de los estados de Estados Unidos que es más cálido en el trato con la gente. Pues no son tan, que uno dice que los gringos son cada uno por su cuento, ¿no? California será por el clima y por la playa que está ahí al lado que hace que la gente sea muy cercana. Sí, yo creo que sí. Entonces, no, yo creo que a mí lo que más me encanta ya es la sensación de seguridad que uno cuando uno camina por las calles uno no siente que le van a hacer daño, que te tiene que preocupar por quién viene por la acera, ¿no? Eso me parece muy hermoso. El taco, pues la manejada también es otra cosa, pues creo que pasa en todo el mundo menos en estas ciudades latinas que uno pone un pie en la calle y el tráfico se para. O sea, el peatón así la esté embarrando siempre está más a salvo. Y de Colombia para allá, una cosa que a mí me llamó mucho la atención, pues yo soy súper navideña acá. La Navidad es súper importante, pero allá claramente hay muchas religiones diferentes. Entonces yo decía, ay, qué Navidades tan frías, o sea, como ese reunirnos y hacer fiestas y hacer familia y todo eso. La novena, los buñuelos. Johnny Rivera sonando atrás. Pero sí. Sí. Y después te fuiste entonces a hacer una práctica, que hiciste una práctica en Argentina, o sea, cerraste, llegaste a Colombia, te dio súper duro y por eso buscas irte a Argentina también, o sea, como que no querías quedarte ahí o qué pasa. No, la de Argentina ya había encontrado la práctica hacía rato. Pues había escrito, me habían aceptado, entonces ya súper en el segundo semestre de tal año, entonces ya tenía antes de irme para Estados Unidos. ¿En Buenos Aires? Nosotros teníamos que hacer, no, se llamaba, este era un pueblo que se llamaba Oro Verde. Oro Verde. Eso quedaba 6 horas de Buenos Aires, como hacia Paraná, hacia arriba. Y allá hice la práctica en una universidad que se llama la Universidad de Entre Ríos, en una investigación en ingeniería clínica, pues como en todo el tema de mantenimiento hospitalario y bueno. Entonces ya tenía ese compromiso y bueno. Había que cumplirlo. ¿Y qué tal la vida en Oro Verde? Ay, esa sí fue, vea, yo llegué a Medellín con ínfulas de niña rica. Entonces esos 15 días que estuve para mí fueron una cosa que ustedes no, yo decía, ay. Odio todo. Esto me va a dar muy duro. Sí, no, ya, no sé, no sé qué va a hacer, pero bueno, esto va a estar muy complicado. Y me fui para Argentina. Vea, esto es un pueblito. Es un municipio como de segunda categoría, no eran 40.000 habitantes, el barrio era de 10 cuadras por 3 cuadras y vivía en las residencias universitarias, entonces, o sea, había que lavar la ropa a mano porque solamente en todo el pueblo había una lavadora, ¿cómo se llama esto? Sí, un lugar donde una lavandería, ahí está. Donde uno subías, llevabas todo una vez y la secabas, pero era para todo el mundo universitario que estaba por fuera. Pues en las casas apenas estaba dando ese momento de comprar lavadora y secadora, pues no secadora, no. La lavadora. Entonces, claro, hay veces uno no le alcanzaba, o usted solamente tenía un blue jean y entonces no podía esperar 8 o 15 días a que le tocara el turno, entonces lave los blue jeans en el lavamanos.
No, eso fue una aterrizada, pero así que dice como la vida fue como, mija, vuelva a la realidad. Solamente había una pizzería que es hasta las 9 de la noche los viernes. Si uno quería ir a rumbear o a cine o cualquier cosa, tenías que ir a la ciudad más cercana que queda 45 minutos en bus. Pues como a buscar civilización, a cambiar los dólares para uno comer allá. Teníamos el restaurante universitario que se repetía el menú, tenían 15 días de menú, entonces cada 15 días uno repetía. Y al final terminábamos, era como, pucha, ya no más, o sea, No más milanesa. no más milanesa, por favor. No, fue muy curioso, salíamos a rumbear también. Entonces, tú salías en el último bus que salía del pueblo hacia la ciudad cuando no querías ir a rumbear. A las 10 de la noche salíamos todos para allá Pero y no había teníamos que sensación de esperar el seguridad en el primer. pueblo también, como en California, no se parecía en eso. Ah, sí, 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 total. Eso sí, allá es que y el ambiente estudiantil es muy bacano porque uno estaba como en las residencias y pasaba cualquiera por ahí y decía, ay, mira, hice pan, ¿qué eres? Y le pasaban a uno por la ventana pan. Eh, Esto es Muy perfecto. familiar. No, 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 y ellos sí, uf, eso sí, absoluto. Y lo otro que fue impresionante es que nos tocó el cambio de invierno a primavera. Ujú. Entonces empezaron a salir todos los bichos. Ay, no, ay, no, 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 no. Yo decía, usted iba caminando y eso eran como, se llamaban cucarachas de agua. Son Porque grandísimas, ellas ¿no? van volando. No, son Ah, chiquitas, pero van volando y es como si se les acabaran los polvos mágicos y te caen encima. Entonces uno iba pasando y de repente tenías cucarachas pegándote, grillos pegándote. O sea, nosotros cuando pasa el atardecer, que es cuando ellos salen, los bichos salen, no había poder humano que nos sacara de la casa. O sea, yo vivía con una amiga que también estudiábamos biomédica juntos acá en Colombia. Eso de 5 a 7 Prohibido salir. era fijo encerrarnos en la. Prohibido salir. Grillos. Ay, no. Y el Pero eso me hizo repelente muy no fuerte, yo le tenía funcionaba. mucho El miedo. repelente no funcionaba. No, no, Caro, es que era, hace cuenta, por ejemplo, tú veías la pared de los edificios y eran manchas negras, así como si hubiera llegado las sí. 7 plagas de Egipto, ¿no? No, 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 era una cosa impresionante. Y las ventanas tenían mosquiteros, pues porque se sabían las cosas y tú podías contar 20, 30 cucarachas, pues, o bichos, o cucarrones, o grillos. Después de no haber nada en la hiperfumigada California. Entonces también era como. Entonces sí, fue un golpe de humildad que me dio la vida. gracias por escucharnos. Nos vemos con la segunda parte de este episodio en 2 semanas. Recuerden seguirnos en Instagram, TikTok, YouTube y esperamos que lo hayan disfrutado. Chao.